Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos. Estamos de regreso con ustedes acá en Enlace USACH 94.5 de frecuencia modulada. También nos pueden seguir por la señal 50.2 de televisión digital y diariousach.cl, nuestra señal online para todo Chile y todo el mundo. Vamos a ir ahora con nuestra entrevista, a hablar un poco de historia y alimentación. Yo creo que es bien llamativo y puede ir generando también bastante interés. Esto porque, y ahí citando un poquito la impronta que hay detrás de esta investigación, la alimentación, más que un acto cotidiano, es un reflejo de la organización social, económica y cultural de un país. Es parte de lo que plantea Claudia Deichler. Ella es egresada del Magíster en Historia de la Facultad de Humanidades, que han estado desarrollando un trabajo investigativo que es pionero además en el área de la historia de la alimentación, combinando el rigor de la formación académica con la divulgación en redes sociales. De hecho, a través de un espacio que es @historia de la alimentación. Y bueno, queremos darle un poquito más de contexto y saber un poco más de lo que hay detrás de esta investigación, y para ello nos acompaña la historiadora egresada del Magíster en Historia de nuestra universidad, candidata a doctora Claudia Deichler. ¿Bien pronunciado el apellido? Sí, está bien. ¿Está bien? Ya. Ya. A ver, ahí, si tienes algún alcance con la pronunciación me dices. Oye, gracias por acompañarnos el día de hoy para poder ahondar en torno a este tema que yo creo que es bien llamativo a la hora de verlo desde la perspectiva histórica y muchas veces también desde lo cotidiano. Gracias por acompañarnos. Sí, gracias por la invitación. Sí, bueno, este es un proyecto que parte desde que estoy en el pregrado. Mi interés por la historia de la alimentación, tanto desde las políticas públicas como ahora desde una perspectiva más cultural. Y bueno, lo que estoy haciendo hace ya un par de años es tratar de difundir el trabajo, sacarlo un poco de la academia, y he notado bastante interés por gente que no forma parte del área de la historia, porque es un tema súper transversal y cotidiano también. Sí. Oye, entrando un poquito también en contenidos y al menos lo que se ha podido establecer en cada una de estas investigaciones, Claudia, ¿qué elementos crees tú han ido determinando la alimentación en Chile, en el Chile independiente a lo largo de la historia? Porque me imagino que han habido distintas etapas. Uno piensa en la posición de la tierra cultivable, la relación patrón-peón, también pensando que estábamos en un Chile que era en algún momento eminentemente rural, pero también lo que pasa en el Chile contemporáneo, acceso a poder adquisitivo, cadenas de abastecimiento, el tema del marketing, ¿por qué no citarlo? ¿Hay etapas que son claras dentro de lo que es la historia de la alimentación en Chile? Sí, bueno, es una alimentación que muchos han denominado como bastante pobre, bastante homogénea. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. Creo que la alimentación está bien cruzada por procesos migratorios, a inicios del siglo XX por un prolongado proceso migratorio interno, así que está muy marcada por la ruralidad. Mucho de lo que comemos o de lo que comimos hasta hace poco tenía una impronta rural importante, también marcada por migraciones externas, y ya hacia la segunda mitad del siglo XX muy marcada por los procesos de industrialización alimentaria. Lo que comemos hoy en día está muy, muy cruzado también por ese proceso, mucho alimento procesado, ultraprocesado, y eso es muy sintomático de la sociedad también. O sea, pasamos de tener altos niveles de nutrición durante gran parte del siglo XX a tener altos niveles de obesidad y malnutrición a inicios del siglo XXI. Entonces, claro, yo me dedico más o me he enfocado más en la escasez alimentaria al estudiar la primera parte del siglo XX, pero hoy en día, habiendo tanto, nos encontramos con que la alimentación en ciertos sectores aún no mejora. Sí. Oye, te quería traer a colación algo que tal vez a ti te ha pasado, o a muchos de quienes nos están viendo y nos están escuchando. Cuando uno ve fotos familiares, fotos de infancia, donde hay almuerzos, donde hay un cumpleaños, se encuentra sorpresa en cuanto, por ejemplo, a porciones, el tamaño de las botellas, ya sea de bebidas, de jugo, que estaba el litro y no había nada más.
también los platos, la cantidad de alimentos que estaban incluidos ahí. Hemos cambiado harto en ese sentido, me da la impresión. Yo fui niño en los 80 y me pongo a pensar en lo que están viviendo mis hijos en lo que es alimentación y les ha cambiado el esquema completamente, para bien o para mal, pero hay de todo. ¿Cómo ves también esas evoluciones o involuciones? No sé cómo catalogarlo también, Claudia. Sí. Yo creo que, bueno, las cantidades evidentemente han cambiado, hay una sobreabundancia de estudios que nos hablan de calorías, de porciones, cuánto hay que comer, todo lo malo también del alimento. Hay mucha estigmatización con respecto a lo que comemos. Lees una cosa un día y al otro día hay que cambiar la dieta completa Claro. porque resulta que ya la papa, el arroz hacen mal. Y también hay toda una estética detrás del alimento, ¿cierto? Entonces, eso ha hecho que evolucionemos, que la mesa servida cambie. Sí. Los tiempos para comer también cambian. O sea, antes la gente se daba el tiempo de la sobremesa. La sobremesa es algo que las nuevas generaciones ya no están conociendo. Los tiempos de trabajo también han influido en el comer. Los tiempos de movimiento dentro de la ciudad, ¿cierto? Gastamos mucho tiempo de nuestro día en movernos de un lugar a otro, del trabajo a la casa. Todo eso influye. Lo que quiere decir que la alimentación, como te decía en un principio, lo cruza todo. Sí. ¿Cierto? Oye, haciendo también ese poquito de memoria, uno de repente se da cuenta de que había un día para las legumbres, otro día para pollo, arroz con pollo, por ejemplo. Mucho del tema del negocio de los abarrotes de la esquina, más que tal vez la figura del supermercado, el tema de la feria. Y tú lo mencionabas, hoy por hoy los elementos y los alimentos procesados están a la orden del día. Ahí también me da la impresión de que ha habido harto cambio. Sí, había toda una organización doméstica en torno a la alimentación. La mujer, que si bien trabajaba, en especial la mujer de los sectores más bajos, siempre trabajó, tenía la obligación de organizar la casa. Sí. Y dentro de esa organización, por supuesto que cabía la alimentación, entonces había hay una organización bien interesante, los días que iba a la feria, qué día se cocinaba tal cosa. En una época no teníamos el microondas, por ejemplo. Había todo que hacerlo, se hacía de otra manera, la tecnificación dentro del hogar también ha influido un montón en la alimentación, los tiempos para cocinar también han cambiado. Y eso, claro, nos ha ido modificando todo. Sí. Todo. Claudia, dentro de, digámoslo por ahí, por la época de 2010, tal vez un poquito antes, surge esta figura desde la perspectiva estatal del Elige Vivir Sano. Y ahí uno se le viene a la pregunta si en nuestro Chile contemporáneo efectivamente hemos tenido oportunidad de elegir comer y vivir sano de alguna manera. No sé también cómo se miran en perspectiva histórica esos fenómenos y esas propuestas o esas políticas. Sí. Es complicado el tema de la elección y de la agencia. Sí. ¿Qué tanta agencia tenemos realmente para comer lo que comemos en un país donde los salarios tienden constantemente a no alcanzar? El nivel de vida sube, pero los salarios nunca alcanzan. Eso siempre, porque siempre hay de repente se plantean momentos de bonanza, hoy por hoy hay bastante crítica, en algún momento se hablaba también de otras épocas donde había escasez, en fin, pero pareciera que el tema del salario y de que no alcanza para todo es denominador común. Sí, yo creo que siempre ha habido espacios para la bonanza y también espacios de depresión económica o de encarecimiento de la canasta básica. Si estudias a las clases medias, por supuesto que hubo periodos donde la alimentación era algo importante y contundente. En el caso de los sectores populares no fue tan así. Se fueron abriendo los espacios para un mayor acceso, el acceso a la leche, por ejemplo, alimentos que el Estado mismo comenzó a garantizar y que significaron algo importante para esos sectores. Y como tú bien dices, también esa abundancia en la mesa que uno recuerda, ¿cierto? Como esos platos abundantes, la mesa del domingo bien abundante, la comida que siempre alcanzaba para todos y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacaban tanta comida si, por ejemplo, mi mamá no trabajaba y el sostenedor era solo el padre? O en familias donde solo no había padre y solo madre y aún así comían bien. Las redes familiares, ¿cuánto también influían en aquello? Porque de repente en un barrio vivían
tíos, Sí. Y hoy por hoy se ha ido dispersando. Sí, me la da la alimentación impresión. era mucho más comunitaria. El acceso al alimento era mayor también porque había más ferias, había más mercados. Hoy en día mucha gente compra todo en el supermercado. Las casas también hubo un periodo de harto huerto dentro de la casa, Sí. especialmente en sectores rurales, pero también en la ciudad. Y eso hacía que hubiese algo más dentro que no requería necesariamente de un costo adicional. Sí. Claro, la familia también influyó harto en eso, Sí. en cómo pensamos y nos alimentamos hoy. Oye, Claudia, dentro de la investigación también ahí tú haces apuntes en torno al consumo de alimentos en la calle. ¿No? ¿Qué podemos hablar de aquello? Porque sabemos que es algo arraigado en Latinoamérica. Lo podemos ver en distintas capitales latinoamericanas. Hay obviamente elementos que son característicos de cada zona, pero además tú agregas en tus investigaciones que el problema no es que exista, sino lo que tiene que ver con el desborde, la falta de control. Tal vez para alguna gente, y ahí lo miro también desde mi perspectiva, depende también de si son preparaciones tradicionales o vienen importadas, a propósito de los fenómenos de migración de los que hablabas tú. ¿Qué podemos decir también de lo que ha sido la evolución del consumo callejero de alimentos? Bueno, mi investigación actual versa sobre eso. Yo creo que visto con perspectiva histórica, la alimentación callejera no solamente puede ser entendida como algo folclórico, como parte de la cultura de un lugar, sino que también fueron importantes abastecedores de la ciudad. En un contexto donde Santiago tenía harto campo, donde moverse era mucho más complicado, los mercados recién estaban surgiendo, recién se estaba higienizando la ciudad, se estaba modernizando, entonces estos sujetos abastecían a sectores que no tenían el acceso directo a mercados establecidos, ¿cierto? Legalmente. Y también fueron portadores de tradición. El motemey. Continuaron con muchas, ofertando muchos productos que venían ya desde el siglo XIX consumiéndose, o incluso desde tiempos coloniales, a la vez que incorporaron nuevas formas de consumo. O sea, para la familia, a inicios del siglo XX no era común que la familia comiese afuera de la casa. Exacto. Era una comida más al paso. Entonces, los formatos también ahí son interesantes de estudiar, no solamente el producto, la materia prima, la venta de materia prima, sino también alimentos no sofisticados, pero bien preparados, como los sanguchitos, los dulces, los alimentos fritos, el pescado frito, las empanadas, los pequeñes, la sopaipilla, los picarones, los calzones rotos. Hay un importante ahí número de alimentos, de dulces, que las frituras, por ejemplo, el trabajo de mujeres. Las mujeres también fueron importantes en esa construcción de comercio ambulante. Hay mucha presencia de mujeres en ciertos sectores de Santiago. Y a propósito, perdona un paréntesis, dentro de lo que es además el Instagram del que estábamos hablando recién, Historia de la Alimentación, ahí encontramos también fotografías, por ejemplo, de estaciones de trenes donde está la venta de pasteles, de distintos elementos en otras ciudades. Yo soy de Curicó y hubo mucho tiempo donde, cuando todavía estaba la estación de trenes, las vendedoras y estaban vendiendo cada uno de esos productos. También va muy de la mano con la idiosincrasia y la tradición de ciertas ciudades. Sí, claro. La Ligua, por ejemplo. Claro. Y uno ve que hay un mayor número de comerciantes en ciertos sectores. Las estaciones de trenes fueron súper importantes, también los alrededores de los mercados, el trabajo de Carlos Dorliac, por ejemplo, que muestra cómo había un gran comercio alrededor del mercado de Chillán. Lo mismo ocurría alrededor del mercado central en Santiago, que además estaba muy cercano a la estación de tren. En Temuco, la estación de tren también muy plagada de comercio ambulante. Entonces eran realmente abastecedores, proporcionaban además un servicio que iba más allá de aquella interacción comercial, ¿cierto? Era una socialización distinta, una relación distinta entre vendedor y consumidor, que es súper interesante de estudiar y que creo yo, y por eso estoy trabajando en eso, creo que es importante
abordarla desde el punto de vista historiográfico. Sí, y cómo ha ido además construyéndose hasta la actualidad. Yo hacía mención a ese tema del control, lo que tiene que ver con el tema de evitar los desbordes que puedan haber al respecto, pero también te mencionaba qué capacidad tenemos de recepcionar productos que no vienen de nuestra realidad, porque sabemos que con la migración hemos incorporado a nuestra dieta otros elementos que en muchas oportunidades los encontramos en las calles por las características de, además para estos migrantes, conseguir una fuente de sustento. Sí. Bueno, no hay que negar que el comercio ambulante es un problema actualmente y lo ha sido siempre. Yo que parto la investigación en 1900, donde se estaba estructurando la ciudad, los límites de la ciudad, hay muchas ordenanzas, decretos municipales que limitan la circulación de estos vendedores porque no se querían dentro de la ciudad, no se querían dentro del cono urbano, nunca han sido bien recepcionados por la autoridad ni por el comercio legal. Siempre han generado un problema. Lo que llama la atención es que existiendo desde siempre, desde tiempos coloniales, aún no se enfrenta el problema de una manera positiva, propositiva, donde todos puedan quedar felices, ¿cierto? Y eso hace, a mí me da la impresión de que hay una ignorancia de lo que ha pasado en tiempos previos. Entonces, la gente tiende a creer o tiende a hablar como si el problema fuera actual, cuando no es un problema actual, es un problema permanente en la cultura callejera. Y como problema que sea permanente quiere decir que nunca se ha podido solucionar. Ahí el tema no es solamente controlar, sino que darles un valor también a estos vendedores, porque por algo están ahí, no solamente porque ellos necesitan el trabajo, sino también porque hay sujetos que los consumen, ¿cierto? O sea, cuando tú consumes un alimento en la calle, también ves un valor en ese consumo. Te gusta el sabor, te gusta lo que ofrecen, te es práctico consumirlo en la calle. Hay una razón detrás para consumir, no son sujetos inocuos. Sí, y en cuanto a la apropiación cultural de elementos que estaban fuera de nuestra tradición, eso también cómo se ha ido viendo en el tiempo, porque tú hablabas de las distintas migraciones que se han dado, desde campo, ciudad en su momento, llegada de inmigrantes de otras realidades, por ejemplo lo que ha pasado en torno a lo que fue la migración palestina de nuestro país, y hoy por hoy lo que hemos tenido con otras nacionalidades, Colombia, Haití, Venezuela, en fin. ¿Cómo ves también esa capacidad de apropiar culturalmente ciertas tradiciones, en este caso alimenticias? Lo veo como un valor. Ya. Lo que está pasando hoy, claro, hay mucha discriminación también y hay mucho prejuicio en torno a ese alimento, pero con el tiempo yo creo que simplemente se va a incorporar como se han incorporado en otras etapas. Otros alimentos. Yo ahí soy súper poco, evito el esencialismo, como decir, no, es que nosotros comemos esto y la cazuela es chilena y punto. Todo es heredado. Exacto. Todo es mezcla de algo, siempre recepcionamos algo, siempre o simplemente lo dejamos fuera por un tema de gusto. Ir ampliando el gusto lo encuentro súper positivo, que el sabor se amplíe lo encuentro súper positivo. A inicios del siglo XX ocurría lo mismo con la migración interna, o sea, había todo un prejuicio que los campesinos comían mal, que la alimentación campesina era pobre, y sin embargo lo que hoy conocemos como cocina tradicional chilena es netamente campesina. Entonces creo que hay que darle un tiempo, creo que hay que abrirse a esos nuevos sabores y formatos. Yo quiero recordarles que estamos dialogando a esta hora con Claudia Deichler. Ella es historiadora, egresada del Magíster en Historia de nuestra universidad, candidata a doctora, hablando de esta historia de la alimentación como espejo social. Claudia, es poco lo que se desarrolla en torno a investigaciones sobre alimentación, ¿no? ¿Cómo fue que fue naciendo en ti este interés? Me mencionabas que habías estado además acá en la radio, en la hora del museo en su momento, también hablando un poquito sobre temas vinculados a aquello. Cuéntame un poquito cómo también es esa realidad, no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo. A mí me da la impresión de que ahí hay un nicho importante de desarrollo de investigaciones. Hay un nicho importante. A mí la verdad es que me interesó el tema
yo siempre he trabajado desde que egresé en la licenciatura, siempre me he dedicado a temas de alimentación. Me interesó porque me interesa mucho la vida cotidiana. Y no se puede hablar de vida cotidiana si no hablamos de alimentación. Sí. O sea, es un acto vital. Acá en Chile es poco. Están apareciendo cada vez más investigadoras, investigadores que desde distintas perspectivas están abordando estos temas. Y llama la atención de que en Latinoamérica tampoco es algo como que se esté estudiando con mucha precisión. En el caso mexicano o en el colombiano, en Brasil hay hartos estudios sobre el tema, pero todavía falta. Y ahí por supuesto que hay una oportunidad, ¿cierto? Es un tema que tú puedes entrar a él desde muchas partes, se pueden hacer muchas preguntas en torno a la alimentación, se puede estudiar desde muchas perspectivas. Yo ahora estoy trabajando harto la historia urbana, la historia cultural, también se pueden hacer historias de género en torno a la alimentación. No sé, hay un sinfín, de verdad es un nicho enorme, y entonces sería interesante y positivo que estudiantes de pregrado, por ejemplo, se empiecen a interesar por estos temas y empiecen a abordarlos también, porque acá en Chile es poco lo que se está haciendo aún. Claudia, lo decíamos al principio, además de lo estrictamente académico, lo que tiene que ver con las características habituales de una investigación, tú has incorporado elementos también de redes. Y está esta cuenta de Instagram, Historia de la Alimentación, historia_de_la_alimentación, para quienes quieren buscar también esta cuenta, donde ahí compartes imágenes que tienen que ver con elementos paradigmáticos de lo que ha sido la alimentación durante este Chile contemporáneo. Cuéntame cómo también se ha estado desarrollando esta plataforma y esta posibilidad de llegar a otros públicos. Sí, bueno, a mí me gusta mucho el Instagram, me gusta mucho Estamos viendo en pantalla además ahí en el 50.2. Sí, me gusta mucho este trabajo que surge en tiempos de pandemia. Recién había egresé el 2020 del magíster. Y bueno, como la mayoría de historiadores, quedé cesante porque estaban los archivos cerrados. Y dejé de escribir. Dejé de escribir un buen tiempo y un día dije, ya voy a aprovechar tenía algunas fotos ya recopiladas en años anteriores y dije, bueno, voy a ver qué pasa si empiezo a publicar. Y el Instagram me dio la oportunidad de volver a escribir, de soltar la pluma de una manera mucho más amistosa con un público que no es de la academia y que ha recepcionado súper bien el material. Sí. Es un material, trato de hacerlo con harta sensibilidad y veo que la gente valora mucho eso. Hay mucho recuerdo, mucha memoria, mucha nostalgia en torno a la alimentación. Y eso es súper lindo. Es súper lindo poder llegar a ese público. Hay hartas seguidoras que son nutricionistas, antropólogos. Y casi 20.000 seguidores, que es una cantidad importante. Casi, sí. Ya tiene 4 años el Instagram, han ido siguiendo a poquito. La verdad es que yo no lo hice con ningún afán de llegar a un público muy masivo, pero me gusta mucho eso de que el público sea variado y poder sacar el tema de la academia sin que el trabajo pierda seriedad. O sea, detrás del Instagram igual hay un trabajo de investigación, hay un trabajo de archivo. Yo constantemente estoy buscando bibliografía, constantemente estoy recopilando imágenes que son de archivo. Y ese también es un mensaje para las nuevas generaciones que están trabajando en estos nuevos formatos que en la academia no se han introducido tanto, hay harto recelo, se sigue pensando que el académico tiene que publicar artículos indexados y como que ahí se acaba la divulgación y te terminan leyendo 2 personas, pero se puede hacer trabajo de divulgación a través de estas plataformas de manera seria. El trabajo en archivo y la divulgación tienen que ir tomados de la mano. Por respeto también a quienes leen ese contenido, que no son necesariamente personas académicas. De hecho, la mayoría no son personas académicas. Entonces, creo que eso lo ha valorado
la gente que sigue Sí, la página. exacto, como que convoca y evoca. Y ahí Sí, yo sí, sí. traje a colaciones esas imágenes que te decía yo de almuerzos, de encuentros familiares, cuando uno compara las porciones actuales con las antiguas. Eso me surgió a propósito de estar mirando además el Instagram de Sí, historia de sí. la alimentación. Yo creo que ese también es un ejercicio y una sensación que le queda a muchas personas que han estado siguiendo estas redes. Claudia, yo quiero agradecer el que te hayas dado el tiempo de conversar con nosotros respecto a los alcances de tu investigación. Obviamente hay harto campo por seguir Harto. desarrollando, así que tenemos ahí abiertas las puertas para seguir conversando contigo porque de verdad es bien motivante, muy llamativo y lo dice la cantidad de seguidores que tienes obviamente en el Instagram, pero además el interés que provoca conversar este tipo de temáticas. Gracias por la invitación. Nosotros agradecemos a Claudia Deichler, historiadora egresada del Magíster en Historia de la USACH y además candidata a doctora que nos ha acompañado para contarnos un poco de esta historia de la alimentación.